Muy bien, vamos a ver los dados, que es a quién quieren regalarle esta lectura. A Piscis. Muy bien, mi queridísimo Piscis. Fíjate, salió tu energía. No sé si se aprecia. No sé si se ve. Creo que sí. Esta va a ser tu lectura especial para ti esta semana. Salió la casa 9. No sé si se ve. Ahora. La casa 9 es la casa de Júpiter, es la casa de Sagitario. Esta es el escenario donde te vas a mover durante este año, mi queridísimo Piscis. La casa 9 es la casa de los viajes largos, viajes al extranjero, es la casa de la filosofía, es la casa de los idiomas. Quizás te animes a aprender algún idioma durante este año, ¿vale? Y el planeta, fíjate, que nos ha salido y que te va a regir durante este año es el planeta de Júpiter, justamente la casa 9. O sea, un Sagitario va a estar muy presente en tu vida, mi queridísimo Piscis. Júpiter es el que hace expandir, multiplicar, hacer que las cosas se multipliquen, hacer que las cosas se liberen. También es un planeta muy dado a exagerar las cosas, pero también optimista y que da muy buena suerte, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, bienvenido a mi canal y bienvenido a esta lectura especial para ti, mi queridísimo Piscis. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Piscis, que cada día hacéis todo esto posible con vuestros likes, vuestras suscripciones y vuestros comentarios. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que, mi queridísimo Piscis, millones de gracias de corazón. Y dicho esto, que es lo más importante para mí, hoy voy a compartir contigo esta lectura de los dados astrológicos. Es cierto que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Piscis. Pero si has llegado hasta aquí, es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso que tus guías, tus ángeles, el universo quiere mostrarte. Lo que no resuene contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti en el momento en que lo necesites. Esta lectura es para Piscis de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te ves o cómo te muestras a los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso es muy importante que no olvides chequear tu Ascendente, así completarás tu lectura, mi queridísimo Piscis. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Esta carta es la energía que va a mover, que se te va a mover a ti, mi queridísimo Piscis, durante este año o estos meses. Fíjate, nos sale el 9 de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Esta carta maneja la energía, el 9 de bastos, maneja la energía de Leo, Acuario y Sagitario, mi queridísimo Piscis. Esta carta nos viene a decir, pues quizá que durante este tiempo atrás estás cansado, has tenido desgaste, alguna preocupación y que necesitas pues como una recuperación. También puede estar indicándonos pues que has estado un poco a la defensiva, mi queridísimo Piscis. Fíjate, 9, 9, 9, 9, el 9 es importante para ti este año. Muy bien, y fíjate en la base, la carta que nos sale para ti, mi queridísimo Piscis, la carta del Sol, la carta número 19. Esta carta nos dice que durante este año vas a tener mucho éxito, que vas a disfrutar de una gran salud, que vas a hacer realidad tus sueños y que te va a dar mucha seguridad y iluminación. Es una carta muy positiva y de muy buen augurio para ti, mi queridísimo Piscis.
Ahora vamos a ver, fíjate, se ve que desde has pasado pues algo que te ha hecho estar cansado, que necesitas esa recuperación, pero que luego vas a salir pues ahí con iluminado, con todo ese éxito, con esa confianza y que vas a confiar en ti. Vamos a ver qué escenario se nos va a mover para ti, mi queridísimo Piscis, en la casa 9. ¿Qué nos quiere decir el tarot para ti? Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Este es el escenario que se te va a mover en la casa, la casa 9. Fíjate, se nos queda el 5 de copas, mi queridísimo Piscis. Esta carta maneja tu energía junto a la de Escorpio y nos puede estar indicando pues que has pasado, a lo mejor has tenido alguna pérdida o alguna ruptura, o que a lo mejor has estado triste, un poco pesimista o un poco decepcionado, ¿vale? Pero esta carta yo creo que en lo que nos viene a decir para ti, mi queridísimo Piscis, que este nuevo año, junto con la casa número 9, como que cada pérdida abre nuevos caminos. O sea, esos caminos que se te van a abrir, pues seguramente sean unos viajes al extranjero, sea un viaje interno, pero yo creo que va más bien con como que te vas a aprender un nuevo idioma, como que te vas a curtir tú como persona, ¿no? Porque luego en la base se nos queda, fíjate, el 9 de oros o de pentáculos, mi queridísimo Piscis, y esta carta nos dice éxito personal, autosuficiencia, posesiones, disciplina. Quizás pues tengas que hacer un pequeño sacrificio, eso sí, pero que eso te va a dar esa independencia económica y emocional. Esta carta maneja la energía de Acuario y de Géminis. También lo que nos puede estar indicando es que evites un poco caer en el autocontrol o en el materialismo. Es una carta muy positiva. Es cierto que en la mesa nos está saliendo pues quizás lo que has estado pasando durante estos últimos meses, que estás cansado, que estás aburrido, que has estado un poco decaído, pero que eso siempre abre nuevos caminos hacia donde ir a explorar. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir para ti la energía de Júpiter, el beneficioso, el benefactor, el planeta benefactor por excelencia. ¿Qué nos quiere decir Oso para ti? ¿Qué nos quiere aconsejar sobre esa energía? Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Fíjate, nos sale la pena, mi queridísimo Piscis. Y vemos ahí a un hombre pues llorando, triste, con pena. Esta carta nos viene a decir o nos quiere indicar para ti, mi queridísimo Piscis, pues que esa transformación, las épocas cuando tú más dolor sientes o más penas pues pasas, es para que tú hagas una transformación, pero una transformación profunda, ir a esa raíz del por qué estás con esa tristeza y esa pena, porque fíjate que nos sale también con el 5 de copas, o sea, esa pena que llevas la traes de antes, esa pena te va a hacer que crezcas, te va a hacer que llegar a esa transformación, mi queridísimo Piscis. Has estado cansado, muy cansado, ahora quieres dejar cosas atrás, ¿vale? Para llegar a esto, a esa seguridad emocional, pero esa energía, o sea, como que la has tenido muy presente, como que la has tenido multiplicada, esa pena, esa tristeza, ese cansancio, y que ahora es momento de dejar atrás. Fíjate en la base, la carta que se nos queda, la receptividad, mi queridísimo Piscis. Esta carta vemos ahí a una figura, ¿no? Como tiene sus brazos en alto y alza
los brazos hacia el universo, hacia el infinito. Esta carta es la reina del agua y esta carta nos dice que tienes que como que manejar el desapego, quitarte cosas que ya no te hacen falta y agradecer todo eso que nos trae nuevo. Esta carta representa la armonía con el universo, ¿vale? La cual pues te invita a que te conectes con ella, con el universo, mi queridísimo Piscis. Nos están diciendo pues que vas a tener esa intuición, esa sensibilidad y que vas a recibir una recompensa, ¿vale? Pero siempre que pienses en esa recompensa positivamente. Siempre que te deshagas de esa pena que no te deja avanzar, de ese cansancio que tampoco te deja avanzar, ¿no? Y dejar las cosas atrás. Si necesitas ayuda de un especialista para dejar, pues eso que tanto te duele, pues pídela, no pasa nada por pedir la ayuda de un especialista, siempre te ayudan a llegar a la raíz de lo que te duele. Vamos a ver qué nos quieren aconsejar tus guías, tus ángeles, el universo, para que tú manejes tu energía, esa energía que está agotada y que necesitas equilibrar. Una cartita para Piscis, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que así me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo todos estos vídeos. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Fíjate, la carta que nos aconseja para ti, para tu energía, para que manejes ese cansancio. Sensibilidad emotiva, el animal. Los momentos en los que se intensifica la emoción y la sensibilidad requieren de cuidados y de una amabilidad especiales. Y fíjate que nos sale con la carta del 9 de bastos y nos está diciendo pues que después de ese cansancio que tengas esa sensibilidad contigo, que te cuides, que seas amable contigo, que manifiestes, que sientas esa sensación, esa emoción que te ha hecho llegar a estar cansado. Y en la base, fíjate, se nos queda la rubelita y te dicen pasión y propósito. Tu entusiasmo te presta la energía y la motivación que necesitas para trabajar en un proyecto muy querido y significativo para ti. Seguramente, mi queridísimo Piscis, pues después de recuperarte de ese cansancio que ahora mismo estás viviendo, pues que le pongas muchísima más pasión y más propósito en trabajar en eso que tú realmente quieres, fíjate, para llegar a esa bendición, a ese buen augurio que nos trae el sol, la carta del sol. Pero primero tienes que sanar todo esto, ese cansancio, sanar esa pena o esa tristeza que llevas arrastrando, liberarte de ella, porque Júpiter te invita a que te liberes de esa pena y de esa tristeza, para así a que se te abran los caminos y dejar atrás todo eso que ya no te beneficia. Vamos a ver el universo qué consejo nos da para que dejes atrás eso y te embarques en lo que es la casa 9, en aprender nuevos idiomas, en viajar, en cultivarte como persona. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Salieron dos, las devuelvo. Ahí está. Fíjate lo que te dicen, lo que te dice el universo. Permanecer concentrado, mantén el rumbo. Y vemos ahí a un mago mirando por un telescopio o eso para ver las estrellas. Y fíjate que nos sale con el 5 de copas. O sea, lo que te están indicando, pues que dejes atrás eso, que mires hacia los nuevos horizontes que quieres explorar y que te mantengas concentrado en eso y manteniendo el rumbo que quieres llevar, mi queridísimo Piscis. Porque fíjate lo que se nos queda en la base. ¿Hasta dónde alcanzar la vista? Hasta dónde alcanza la vista.
amplía tus horizontes. Fíjate que nos sale con la casa número 9, que la casa número 9 significa eso. Que viajes, que viajes al extranjero, que estudies cosas nuevas, que aprendas nuevos idiomas, como que amplíes tus horizontes. Y fíjate el consejo que nos están dando para ti, mi queridísimo Piscis. Vamos a ver ahora las hadas que nos aconsejan para sobrellevar esa pena, para liberarte de esa pena que ya no te lleva a ningún sitio. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Fíjate, con la pena que te sale el hada y te dice: tu deseo está a tu alcance. Ten fe, pues tienes todo a tu favor. Fíjate qué consejo te da las hadas, mi queridísimo Piscis, para que esa pena la lleves o la superes o te liberes de ella muchísimo mejor. Que tu deseo está a tu alcance. Aquello que tú deseas lo tienes a tu alcance. Lo único que no tienes que hacer es perder el rumbo, permanecer concentrado. Primero recuperarte de ese cansancio, ponerle ese propósito y esa pasión, ¿vale? Disolver todos los obstáculos, los apegos que no te dejan mirar hacia adelante, ampliar todos esos horizontes para poder llegar a ese triunfo que tanto te espera y que te está por llegar este año. Y en la base se nos queda, fíjate, sincronización perfecta. Y vemos ahí a una hada preciosa con las flores. Y te dice, este es el momento perfecto para avanzar. Fíjate lo que te están diciendo las hadas, mi queridísimo Piscis. Es el momento perfecto para que tú avances, para que dejes atrás eso que ya no te sirve, para que dejes esa tristeza, esa pena, ese cansancio emocional y físico, esas cosas que no te dejan avanzar, que no te dejan expandirte. Este año necesitas expandirte hacia nuevos horizontes, mirar hacia nuevos horizontes, poner nuevas expectativas, nuevas perspectivas y permanecer concentrado en eso. O sea, esta situación es la que tú estás viviendo ahora mismo, lo que tú has vivido durante estos últimos meses, ¿vale? Esta situación es la que las cartas te están aconsejando para que avances y avances desde el corazón para llegar a esa iluminación. Así que vamos a ver el último consejo de tus ángeles, de los arcángeles que te quieren dar para que puedas sobrellevar mucho mejor todo esto, mi queridísimo Piscis. Una cartita para Piscis, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, te está gustando, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras, ya que así me haces muy feliz y me ayudas a subir muchos más vídeos como este y como tus lecturas semanales, mi queridísimo Piscis. Salieron dos, así que quieren darte dos consejos. Vamos a ver qué dos consejos quieren darte los ángeles para ti. Fíjate, en primer lugar te dice el arcángel Sandalfón, regalos de Dios. Y fíjate cómo te entrega la copa, mi queridísimo Piscis. Y te dice, nosotros, los ángeles, te proporcionamos los regalos de tu creador. Abre los brazos para recibirlos. Fíjate qué bonito el arcángel Sandalfón lo que te está diciendo, mi queridísimo Piscis. Que abras esos brazos, ellos van a entregarte todo lo que necesitas para que lleves a cabo todo lo que tú te propongas para este año, ¿vale? Y luego se nos queda el arcángel Samuel y te dice, transición profesional. Tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera. Fíjate con qué sincronicidad de cartas que hay en la mesa. O sea, es cierto que tú estás cansado, es posible que estés cansado del trabajo, posible cansado de la vida que llevas, que tienes la necesidad de dejarlo atrás, pero que te sientes pues como un poquito triste,
un poquito apenado de dejar todo eso atrás. Pero tienes que hacerlo porque fíjate que va a ser muy beneficioso para ti, te lo dice el arcángel Samuel, que va a ser muy beneficioso para ti, pero que tienes que permanecer centrado, concentrado en ese rumbo, que tu deseo está a tu alcance, que ahora es el momento de avanzar, dejar todo lo que ya no te motiva, ¿vale? En todas esas cosas que ya no te motivan, para poder coger esa sensibilidad, esa intuición, esa compasión y disolver todos esos obstáculos que te mantienen separado de lo que tu corazón necesita. Ponerle pasión y propósito y ampliar esos horizontes para así poder llegar a brillar y a triunfar. Y en la base, fíjate qué carta se nos queda, mi queridísimo Piscis. Antes de enseñártela, te agradecería, te pido por favor que te suscribas, porque las cartas tienen una sincronicidad impresionante. Y ahora verás qué es lo que nos quiere decir el arcángel Ariel para ti, mi queridísimo Piscis. Valor. Ten valor y defiende tus creencias. Échale valor a eso que tú te hayas propuesto, dale valor, quítate esa pena, con todo ese valor, esa tristeza, coge toda esa energía otra vez renovada y defiende lo que tú quieres hacer. Si quieres aprender un idioma nuevo, defiende eso que tú quieres. Si quieres viajar, defiéndelo. Quiero viajar, quiero cultivarme, quiero nutrirme de todo eso nuevo que se presenta, para así brillar como el sol, ¿vale? De buen augurio y tener suerte, ya que Júpiter, la casa 9, es un planeta de suerte, es una casa de expansión, mi queridísimo Piscis. Esto es lo que se te ha presentado en la mesa, así que te doy millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte. Te agradecería otra vez que te suscribieras, que le dieras a un like, ya que eso es muy importante para mí, y que me dejaras en comentarios si esta lectura ha resonado contigo y si quieres más lecturas como esta. Ya sabes que lo que no haya resonado contigo, deja que el universo se lo lleve. Millones de gracias, mi queridísimo Piscis. Te envío muchísima luz y muchísima fuerza para que salgas de esa pena, de esa tristeza, de ese cansancio, y resurjas con toda la luz, como un ave fénix, con esa transformación de una mariposa hacia esas nuevas aventuras que te esperan, mi queridísimo Piscis. Así que te envío un abrazo muy fuerte, muchísima luz, nos vemos muy pronto.